Muy buenas tardes. Hoy es martes, mayo del año 2021. Estoy con el ingeniero Carlos Valareso Mesones. Él es integrante de la Asociación Cívica de Integración Lambayecana, con quien vamos a conversar sobre la sociedad civil y su aporte o participación en la lucha contra esta pandemia que nos está afectando a todos, que es el COVID-19, principalmente en la región Lambayeque. Buenos días, don Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan Miguel? Muy agradecido por esta invitación. Como tú muy bien has mencionado, soy integrante de la Asociación Civil Lambayeque, ACIL. Reiterado reconocimiento por esta gentileza de estar en tu programa. Muy bien, don Carlos. Esta pandemia ha sacado lo peor y ha sacado lo mejor de todos los peruanos y creo yo de todas las personas en el mundo. Sin ningún tipo de distinción, nos ha afectado a todos por igual. Aquí no hay que yo tengo más plata, que yo tengo menos plata. Cuando nos ha tocado, todos nos hemos visto afectados porque algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún conocido, lamentablemente ha perdido la vida en este proceso tan doloroso que ha generado esta pandemia del COVID-19, que ya tiene más de un año con nosotros y que lamentablemente hasta ahora no podemos avisorar una solución inmediata al respecto. Quería empezar este análisis respecto al COVID-19 con estas imágenes. La vacunación y el oxígeno a nivel mundial. En el primero, como podemos observar, que corresponde a el 24 de abril del 2021, hace escasamente 10 días que se publicó esta información en Statista. El país con mayor nivel de vacunación es Israel, con el 57,9% de su población. Le sigue Chile, nuestro vecino, con 32,2%. Luego Estados Unidos con 27,8%, luego Serbia con 19,2%, después el Reino Unido 17,8%, luego otro país sudamericano, Uruguay, con 13,8%, Turquía 9,4%, España 8,3%, Francia 7,9%, luego otro vecino nuestro, Brasil, 5,2%, Rusia 4,6% y Argentina 1,9%. Debemos aclarar que estamos hablando de el porcentaje de población con la dosis completa, o sea, las dos dosis completas ya de vacunación. El Perú ni siquiera figura. ¿Cuál es su primera reflexión al respecto, don Carlos? Juan Miguel, efectivamente, tú has mencionado algo que todos estamos de acuerdo. Es la peor crisis sanitaria en toda la historia de la humanidad. Creo que no se compara ni siquiera a la peste de la Edad Media, que de acuerdo a cifras, más o menos debe haber matado a unos entre 28 a 35 millones de europeos de aquel entonces, y se estimaba que la población mundial podía estar en 220, 240 millones. O sea, la peste de la Edad Media eliminó a casi un 22% de la población, pero son cifras estimadas, ¿no? Luego hemos tenido otra enfermedad, otra plaga, diríamos, la famosa gripe española. La gripe española. Claro, a comienzos del siglo pasado, con cifras también no muy exactas de la cantidad de fallecidos, pero bueno, se habla de 2, 3, 4 millones de personas, ¿no? No se conoce la cifra exacta. Ahí podríamos agregar
las dos guerras mundiales, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Estaríamos hablando ahí no menos de 60 millones de personas. Pero esta pandemia, al ser global, yo creo que todavía no podemos decir que la cifra ya pueda ser, digamos, definitiva o aproximada a una cifra total. Estamos hablando de más de 3 millones de fallecidos a nivel mundial, y en el Perú la cifra es casi 63.000 fallecidos. En el caso peruano, definitivamente tendríamos que tener en cuenta el subregistro. Las cifras que maneja el SINADEF nos indican que los fallecidos en el Perú probablemente sean más de 110.000, y si a eso le agregamos las cifras de los fallecidos en sus viviendas y aquellos fallecidos que en el certificado médico por un tema humanitario les han puesto otra enfermedad habiendo fallecido de COVID, yo estoy seguro que estamos en el Perú aproximadamente en 145.000, 150.000 fallecidos. Ahora, hay que también comparar las cifras de Perú con las cifras mundiales, ¿no? El año pasado, en algunos momentos, la letalidad en el Perú estaba entre los 5 primeros lugares en el mundo. Entonces, la gente dice, pero ¿cómo puede ser posible si Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y el Perú tiene 33 millones y Brasil tiene más de 200 millones? Es que se lleva porcentualmente Claro. a cada 100.000 habitantes y nos damos cuenta de que en cuanto al número de habitantes, la mortalidad era mayor en el Perú. Y si vamos al ámbito de nuestro país, tratando de aterrizar en nuestro Lambayeque jamás, Juan Miguel, jamás, y si gustas, podemos revisar las cifras. Si alguno de tus seguidores en este tan prestigioso programa que tienes en las redes sociales tiene dudas, revisen las cifras. Jamás Lambayeque ha estado fuera de los 5 primeros lugares en letalidad y mortalidad. Y algo más grave, hemos sido las únicas regiones con Lima y Callao y una más o hasta 2 más que nunca dejó de haber fallecidos desde el primer fallecido en Ferreñafe, en marzo del año pasado, hasta ahora que tenemos 12, 15, 20, 25, 30 fallecidos diarios. Creo que al nivel nacional definitivamente ha tenido una influencia negativa el tema de la inestabilidad política. Claro, tenemos que siempre mirar atrás qué cosa es lo que pasó con nuestro tema sanitario. Y yo aquí hago un análisis técnico, no me voy a ceñir a temas políticos. Yo creo que ha influido mucho la regionalización, mal ejecutada a partir del año 2008. Y te doy un ejemplo solamente en el caso del MINSA. ¿Cómo puedes aplicar tú una política de Estado en salud? No voy a tocar el tema de educación porque lo que nos está ahora causando mucho daño es la parte sanitaria. Exactamente de salud, claro. En el tema de salud, tienes solo un ministerio que es el MINSA, el Ministerio de Salud, ¿no? Es parte del Ejecutivo. Los únicos hospitales que dependen del MINSA son los hospitales que se ubican en el ámbito de la región Lima Metropolitana. En otras palabras, el MINSA designa a los directores de cada hospital de este ámbito geográfico. Si sales a Lima provincias, donde tienes ya un gobernador regional que abarca varias provincias del entorno de Lima, y ahí comienza la atomización del sistema de salud. ¿Por qué? Porque el gobernador regional designa a los gerentes regionales de salud, el gobernador regional designa a los directores de los hospitales que dependen del MINSA. Tienes
varias unidades ejecutoras, empezando por el gobierno regional, siguiendo por la propia gerencia o dirección regional de salud y con los hospitales. Ahí comienza ya a fracturarse el sistema. Y Si muchas eso lo veces lleva, muchas veces estas elecciones también son en función de la afinidad política más que por el carácter netamente técnico. efectivamente, efectivamente. Y si lo llevamos al ámbito ya regional de nuestro Lambayeque, sucede lo mismo. Entonces, se pueden dar directivas desde Lima, pero tienen que pasar por los filtros del gobernador regional, del gerente regional de salud, de los directores de los hospitales. Y al final, el dispositivo que puede salir de Lima demora mucho en llegar. Y si hablamos de la ejecución presupuestal en el sector salud, tiene que pasar también por todo este conducto que, vuelvo a repetir, está relacionado directamente a una mala regionalización, a una pésima transferencia de funciones, de competencias del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales. Ahora, si tú le preguntas a un político, él obviamente va a tener otra opinión que la mía y probablemente que la tuya. Él va a decir, no, no nos han transferido presupuesto, no nos dan competencia. Mira, es probable que si uno de los candidatos gana estas elecciones, no voy a tocar ese tema porque es muy espinoso, aplique una recentralización del sistema de salud y probablemente también del sector educación, pero más me parece en el tema de salud. Fíjate, y ahí genera confusión. Tú recordarás no el vacunagay de Lima, sino el vacunagay de Iquitos, ¿no? En Iquitos también ha habido un vacunagay, ¿no? 64 vacunas se perdieron, al final intervino el gobierno regional de Loreto, intervino la DIRESA, el Ministerio Público, la Defensoría y también el MINSA desde Lima, ¿no? Se pidió un informe y determinaron que de las 64 vacunas, aparentemente 50 creo que habían estado bien aplicadas, a quien le correspondía, y 12 o 14 a quien no le correspondía, entre ellos personal administrativo, etcétera, etcétera. Y de Lima sale el ministro de Salud y dice, se van a aplicar sanciones, ¿no? Se van a aplicar sanciones, pero él es ministro de Lima, de Salud. Esos funcionarios de Loreto que infringieron las normas, que están establecidas para el proceso de vacunación, que cometieron una falta administrativa o un delito, no se sabe todavía, no dependen del MINSA, dependen del gobernador, dependen de la direza de Loreto, dependen de su director del hospital. Y ahí salió la presidenta de la Federación Médica de Loreto y dijo claramente, a ellos no les va a pasar nada, el ministro está equivocado porque las sanciones se van a aplicar allá y no les van a aplicar nada. Máximo los suspenderán, los cambiarán de puesto y ahí están los resultados. Efectivamente, lo de el vacuna gay de Loreto ya pasó. Claro, lo del vacuna gay de Lima tiene más impacto porque está el presidente de la República, está la ex ministra Macetti, etcétera, etcétera. Pero fíjate, yo comparo para que te des cuenta esta fracturación del sistema que nos ha afectado tremendamente, tremendamente. Y algo que para ti, Juan Miguel, no es novedad. Muchos funcionarios en Lima que ingresan a los ministerios desconocen esto, desconocen absolutamente. Te digo porque yo he sido funcionario en la gestión anterior regional y hemos tenido mucho acercamiento al Ministerio del Interior, porque yo era secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Y desde el inicio de la primera gestión del ingeniero Acuña, se aplicó una política de apoyo logístico a la policía que iba acompañada de otros proyectos, ¿no? Y teníamos que viajar permanentemente a Lima, al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque hacer la seguridad ciudadana una competencia compartida, por más que el presupuesto era del gobierno regional para comprar camionetas, motos, puestos de respuesta inmediata, etcétera, etcétera, teníamos que firmar convenios con el Ministerio del Interior. No te imaginas realmente
las odiseas que hemos tenido solamente para firmar convenios, no para decirles, oiga, denos presupuesto era nuestro. Entonces, yo conozco el gobierno central adentro y es realmente terrible, y toda esa burocracia agregada al escenario político complicado de casi todo el año y más grave a finales de año con los cambios de presidente sucesivos, más la entrada de este presidente, que significa cambio de ministro, cambio de funcionario, creo que definitivamente ha tenido un impacto negativo en el manejo de la pandemia. Y para terminar esta primera parte, Juan Miguel, permíteme mencionar un asunto importante. En marzo del año pasado, yo estaba fuera de la administración pública, prácticamente jubilado. Ahora estoy apoyando en la gestión de la Municipalidad Provincial de Lambayeque por un llamado que me ha hecho el señor alcalde, el ingeniero Alex Rodríguez Alvarado, y estoy como subgerente de gestión de riesgo de desastres a raíz que falleció mi antecesor, el ingeniero César Chapuñán, un gran amigo mío, falleció, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empezó la pandemia en Lima, acá comenzaron los problemas en Ferreñafe, los primeros fallecidos, y me llamaban algunos periodistas pensando que yo todavía seguía en la administración pública. Yo les aclaraba, antes de que me llamaran, a través de su productor, de su productora, me decían, no, ingeniero, necesitamos su opinión. Ya estábamos hablando del mes de abril. Y yo recuerdo una de las primeras entrevistas de una emisora que tiene cobertura nacional. Me dijo, ingeniero, ¿qué opina usted del manejo de la pandemia? Yo lo primero que le dije, sería una irresponsabilidad de mi parte si yo le diera una opinión, porque inclusive en la parte introductoria dijo, vamos a entrevistar al ingeniero Valareso, que tiene mucha experiencia, que tiene riesgo de desastres, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo tuve que aclararlo, le dije, en el mundo ahorita nadie tiene experiencia en el manejo de esta pandemia. Claro. Lo que sí yo puedo manifestar es la parte operativa, porque el manejo de la pandemia tiene dos escenarios. Uno operativo, que es el control de la población, y el otro epidemiológico, que dígase paso hasta ahora no se puede concretar un buen manejo en ninguno de los dos escenarios. Y en la parte operativa yo creo que se cometió un grave error, aunque yo siempre digo no hay que mirar atrás, pero de todas maneras estamos haciendo un análisis acá contigo. Yo creo que se cometió un error en no activar un sistema que permitiera un trabajo articulado del gobierno nacional con los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales. Ese debió ser el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El CONAGER, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, lo preside el presidente de la República. Se debió activar el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional con el CONAGER a la cabeza, con todos los ministros, con todos los sectores, y activar todas las plataformas regionales de defensa civil que las presiden los gobernadores y las plataformas provinciales y distritales, estas últimas presididas por los alcaldes. Y hubiera permitido un mejor trabajo articulado en la parte operativa de control de la población para evitar las violaciones a las normas que se daban, a los toques de queda, etcétera, que sí se hizo, pero de una forma totalmente desorganizada, prácticamente dirigidas al estilo castrense, ¿no? Por un ministro de defensa que luego llegó a ser premier. Y se notaba a nivel de cada región una falta de coordinación, con mayor evidencia en nuestra región Lambayeque por todos los problemas que hubieron desde el inicio, ¿no? Recordarás que la ministra Macetti vino, lo apartó al gobernador Lozano, como claro, presidente, como jefe del comando COVID, le dio ese cargo al general Bracamonte, comandante general de la 7ª Brigada de Infantería, y se fue. Y dejó al general manejando la pandemia en la región Lambayeque sin presupuesto. Y decían, pero no le dan presupuesto. Aún así le dieran presupuesto, él no lo podía ejecutar, porque la comandancia no es unidad ejecutora. Claro. La comandancia depende del Ministerio de Defensa. El gobierno regional le era imposible transferirle recursos a este comando COVID. Además,
solamente estaba designado mediante una resolución ejecutiva regional que lo obligaron a firmarla al gobernador Lozano. Entonces, eso tiene que entenderse y ahí comenzó nuestra tragedia, sobre todo en la parte operativa. Y en la parte epidemiológica hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Leyendo qué sucedía en la China, qué sucedía en Asia, qué sucedía en Europa, qué sucedía en algunos países de América. Y lo que no se ha aplicado en el Perú tampoco, o no se ha hecho de manera óptima, es el famoso cerco epidemiológico, que tuvo muy buenos resultados en China, en Corea y en otros países, ¿no? Pero para eso tienes que fortalecer el primer nivel de atención y te dicen, no, no tenemos presupuesto, no, que los gobiernos han abandonado al sector salud. Eso fue en el pasado, ¿no? Pero de ahí en adelante se debió trabajar mucho en fortalecer el nivel del primer nivel de atención, trabajando con instituciones de la sociedad civil, y aquí era importante la aplicación de pruebas moleculares. Muchos países compraron pruebas rápidas y al saber que no eran efectivas las devolvieron. Uno de ellos fue España. El Perú no, el Perú se quedó con sus pruebas rápidas y comenzó a aplicarlas con los conocidos falsos positivos, los falsos negativos, y se hacían algunos cercos epidemiológicos parciales. Entonces, ¿qué significa el cerco epidemiológico? Poder identificar al positivo, aislar a él, aislar a su familia, a los vecinos, a su entorno laboral, etcétera, darle atención clínica en el primer nivel, que significa medicina, si fuera necesario oxígeno, pero en ese nivel, alimentos también, y también los bonos, que dígase paso, demoraron mucho en salir y causaron un montón de problemas en su cobranza. Si alguno de ellos se agravaba, pasaba al nivel hospitalario, ¿no? Pero no congestionabas este nivel. Y de estos casos se supone que el 5% siempre pasa a la última etapa, que es la UCI, ¿no? La unidad de cuidados intensivos. Pero no se hizo, o se hizo mal utilizando las pruebas rápidas. Hasta ahora se intenta hacerlo, pero vemos en este momento, a nivel nacional, un caos total. Parece que no hay digamos, una política clara, un plan nacional que de repente se intentó ejecutar en las gestiones pasadas, y ahora estamos supeditados a la vacuna, como tú muy bien lo has explicado en ese cuadro. Es la vacunación lo que nos puede salvar. En otras palabras, la vacunación es la diferencia entre la vida y la muerte para muchos peruanos, sin dejar de mencionar el tema de la falta de oxígeno, de las camas UCI, perdón, de las camas hospitalarias y las camas UCI, que en el caso de Lambayeque es mucho más dramático que en otras regiones. Uno dice, todo el mundo está así, todo el Perú está así. Es falso, es falso. En el Perú, una de las regiones que está pasando por un momento más crítico es Lambayeque. Sí, efectivamente. Yo he sido muy crítico de la actuación del gobierno frente a la pandemia, ¿no? Pienso de que algunas de las medidas fueron las adecuadas, pero se tomaron a destiempo. Nunca estuvimos a la par de la pandemia. La pandemia siempre nos llevó un paso adelante. Una de las cosas que por ejemplo, no se provisionó, por ejemplo, que en la primera fase, ¿no? En la primera ola de la pandemia, no nos golpeó no fue una necesidad tan manifiesta como lo es ahora, es por ejemplo el caso de la escasez de oxígeno. Este cuadro, publicado por Statista también el 26 de abril del 2021, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, decía de que el Perú, y ojo que esto está en millones de metros cúbicos, y eso es lo que me llamó la atención, diarios, diaria, la demanda diaria de oxígeno. Y me llamó la atención porque nos coloca con una demanda o una necesidad diaria de oxígeno de 370,000 metros cúbicos. Yo en la información nacional lo que he encontrado es en toneladas, ¿no? No he hecho el cambio, pero me llamó mucho la atención la cantidad, ¿no? 370,000 metros cúbicos, bueno, en mi humilde entender, diarios, es una barbaridad.
¿no? Eso nos muestra más o menos la situación en la que nos encontramos, ¿no? Estamos hablando de una cantidad bastante importante de metros cúbicos de oxígeno. Claro, no nos comparamos con la India, pero la India, por la cantidad de población que tiene, ¿no? 13 millones de metros cúbicos diarios necesita, que es también muchísimo mayor que la que necesitamos nosotros, ¿no? Pero su población es muchísimo mayor que la nuestra también, ¿no? Entonces, la pregunta era, en la primera ola de la pandemia no se notó la falta de oxígeno, como ahora sí lo estamos notando en esta segunda ola, de una manera pues alarmante. ¿Crees tú que el gobierno, una vez pasada la primera ola, como que se quedó dormido y no continuó, digamos, así como en el tema del oxígeno, en el tema de las camas UCI? Ayer, por ejemplo, veía que lo entrevistaba, ayer o antes de ayer, no recuerdo, al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que se comprometió con Vizcarra, todavía en el poder, a entregar estas procesadoras de oxígeno, y hasta ahora no ha podido cumplir. Dice que tiene listas 4 de las 29 que todavía le faltan por entregar, y estaban llamando a un proceso de conciliación que es mañana con el Ministerio de Salud para poder arreglar la situación de que no habían podido, o sea, entregar. Hay mucha gente que, por ejemplo, hoy día leía, ¿no?, de que un candidato pretende cerrar las importaciones, y mira cómo estamos, ¿no? La mejor universidad, hablando tecnológicamente, ¿no?, es incapaz de cumplir con un pedido. ¿Cuántos meses tiene ese pedido ya en poder de la Universidad Nacional de Ingeniería? ¿Cuántos meses? Y no pueden cumplir y queremos cerrar las importaciones, ¿no? Bueno, ¿cuál crees tú que ha sido la actuación del gobierno en este caso del oxígeno? ¿O cuál es el nivel de responsabilidad en todo caso del Ministerio de Salud o del gobierno central en el Sí, problema del oxígeno? yo creo, Juan Miguel, que definitivamente la situación ahora es más crítica, no solamente por lo que tú acabas de comentar, sino también por el tema de las cepas, ¿no? Lo que vemos ahora no se veía el año pasado, que caía el padre, la madre, los hijos, muchos de ellos jóvenes, ¿no? Jóvenes, y hoy día estamos viendo en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno amical, vecinal, y eso tiene una relación directa con la aparición de estas cepas, ¿no? Ahora, coincido contigo, sí, que a partir del mes de agosto, septiembre, que llegamos al pico, la famosa esa meseta que nos engañaban, con todo, pues, la cobertura periodística que tenía Vizcarra, ¿no? Y siempre teníamos la esperanza que ya llegábamos a la meseta, pero de ahí nos dijeron que no era una meseta plana, que era una meseta un poco inclinada hacia arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, él muy preocupado por, la, por las encuestas que decían que tenía 85% de aprobación y que era el mejor presidente del mundo que manejaba la pandemia, cuando acá la realidad era otra, ¿no? Pero luego de que comienza a bajar la mortalidad en especial y los casos, porque hay una relación directa entre casos y mortalidad, y eso es fácil de entender. Si tienes más casos positivos, en pocos días vas a tener más casos asintomáticos, más casos leves, más casos moderados y más gente que ingresa a UCI y más gente que fallece, ¿no? Yo creo que en ese momento debió comenzar, pues, a reforzarse todo el sistema a nivel nacional, principalmente con plantas de oxígeno. Creo que ahí se cometieron algunos errores, como el que tú acabas de mencionar, porque lo mejor es importar. Ya había plantas de oxígeno en el mercado internacional y era cuestión de importarlas rápidamente e instalarlas. Y las propias empresas importadoras las instalan, como es el caso de Cáritas, ¿no? Aquí tenemos una demostración clara de cómo una institución privada
funciona mejor que el Estado. No podemos ponernos una venda en los ojos y decir que es diferente, que es blanco cuando es negro. Eso es ya una postura obstinada y ya cuadriculada, ¿no? Entonces, hemos dejado pasar ese momento que fue más o menos septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre, que coincidió con una situación política de mucha inestabilidad. Entonces, le echamos la culpa al Congreso, que lo sacó a Vizcarra, que puso a Merino, que después puso a Sagasti. Eso es un claro indicador, Juan Miguel, que no tenemos políticas de Estado, que podrían mantenerse al margen de cualquier vorágine política, ¿no? Entonces, no tenemos política de Estado y todo se afecta, y es diferente en otros países que tienen una democracia mucho más estable y pueden ser impactadas inclusive hasta por un desastre natural, como es el caso de Japón. Japón tiene terremotos, tsunamis, sufre el impacto y tiene una capacidad de resiliencia que lo hace recuperar rápidamente, sigue su camino hacia la rehabilitación y reconstrucción, a diferencia nuestra que nos impacta por nuestra alta vulnerabilidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó devastado Japón y cómo logró recuperarse en unos cuantos años, ¿no? Y tenemos acá un ejemplo cercano, el fenómeno del niño costero, ¿no? Que hace 4 años que ha sucedido y todavía estamos en la etapa de reconstrucción. Es un ejemplo muy aparte de lo que estamos conversando, pero es bueno tomarlo en cuenta. Entonces, creo que ese ha sido el asunto que ha sucedido, ¿no? Y ahora estamos en esta situación tan delicada. El día de ayer me entrevistaron en una emisora de cobertura nacional y yo hice un comentario con respecto al tema de oxígeno. Yo les dije, revisen lo que sucede con respecto al oxígeno en todas las regiones y no creo que haya ni una región que solamente tiene una sola planta, Juan Miguel, una sola planta que atiende a la población, que es la planta producto de la campaña Oxígeno de la Esperanza, que la ha adquirido Cáritas y en un tiempo récord la ha logrado instalar y está instalada, claro. 4 horas del día en la carretera Pimentel, en lo que es el almacén de Cáritas. Hay otra planta privada en la carretera Muchumí, ¿no? Pero es privada. Son las únicas plantas. El resto son plantas que están en los hospitales. Y para que la población sepa, la propia planta de Cáritas, que tiene una demanda de 1,000 solicitudes diarias, también ha recibido solicitudes hasta de los mismos hospitales que no logran coberturar la atención de sus propios pacientes que se encuentran con oxígeno. Mira, justamente el cuadro que estoy colocando es el volumen de oxígeno en toneladas, es lo que te decía, ¿no? Lo otro estaba en metros cúbicos, esto está en toneladas, en los establecimientos de salud en las últimas 24 horas. Este cuadro lo encontré en Open COVID, que es una página que recoge data del Ministerio de Salud, pero solamente está hasta marzo, lo cual quiere decir que el Ministerio de Salud no le ha alcanzado mayor información. Definitivamente. Y aquí lo que me parecía raro es de que aparentemente tenemos un superávit de oxígeno, ¿no? Lo de azul es el oxígeno total, lo de rojo es el oxígeno consumido. Entonces, aparentemente nos sobra oxígeno. Y yo no creo que solamente en abril haya habido la necesidad manifiesta de oxígeno, ¿no? Entonces, no sé cómo el MINSA, ya lo vamos a ver más adelante también, ¿eh? Cómo el MINSA es que maneja sus estadísticas, ¿no? En cuanto a camas UCI, en cuanto a oxígeno, en cuanto a fallecidos mismos. Y ya ni qué hablar, pues, de casos confirmados, ¿no? Donde la data, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? El tema de las pruebas moleculares, pues, ha sido la falta de pruebas moleculares y la opción de utilizar pruebas rápidas ha sido un tema, pues, totalmente contrario a la exigencia, a los estándares internacionales, ¿no? Sí, definitivamente tienes razón, el cuadro no refleja la realidad.
Sabemos que en estos momentos hay una demanda inmensamente mayor que la oferta en balones de oxígeno para la población que está en sus viviendas, ¿ah? O sea, esa es otra situación dramática que está sucediendo y que no se vio mucho el año pasado. O sea, Claro, además de que no hay camas hospitalarias, que no hay camas UCI, hay un temor, no sé si fundado o infundado, de muchas familias de no llevar a sus pacientes a los hospitales. El día de hoy, en la mañana, he sido testigo cercano del caso de un ingeniero que trabajó conmigo en el gobierno regional, que ha estado muchos días en su casa y se ha puesto malo hoy en la mañana y se le ha tenido que llevar a un hospital. Hemos tenido que hacer algunas gestiones. Al final lo han logrado admitir y lo tienen en estos momentos, Juan Miguel, en estos momentos. Yo no estoy exagerando, ni estoy inventando, ni me han contado, porque yo he vivido de cerca este asunto, porque la familia me llamó. En estos momentos lo tienen en un patio, en el hospital Almanzora Guinaga Senjo, esperando un cuarto de una cama en hospitalización para poderlo ingresar, y me parece, por lo que me ha contado la familia, está para ser entubado inmediatamente. Entonces, fíjate, qué dramática esta situación con los balones de oxígeno para la población. Ahora, tú sabes que las plantas de oxígeno necesitan un dispositivo especial que técnicamente lleva el nombre de booster, pero los médicos le dicen trasegador, que es el que permite que una máquina pueda llenar balones, porque no todas las máquinas llenan balones. La única máquina, digamos, de un tamaño importante que permite llenar balones, que tiene este sistema, es la del hospital regional, que es la más grande. Me parece que produce 160 metros cúbicos diarios, pero tiene dificultades ya para atender el propio hospital regional. Tú recordarás el año pasado cuando se inauguró, se hablaba que era la más grande de Sudamérica y que pasábamos a primer lugar en producción de oxígeno y que iba a atender el hospital regional, que iban a atender todos los hospitales, que iban a atender a la población como así fue al comienzo, y luego ya no pudo porque la máquina comenzó a tener problemas y ahora se sabe que no puede abastecer ni a las propias camas del hospital regional. Igual ha sucedido en el tema de Ferreñafe, ¿no? Con una donación de una planta que Geresa se demoró 3 o 4 meses para instalarla y al final la terminó instalando el propio donante, ¿no? Que un amigo que nosotros todos conocemos. Luego acaba de llegar una planta donada de Lima, la gestión la hizo ASIL, el gobernador la completó, dicen que están en las obras civiles, no sabemos qué tiempo irá a demorar en instalarla. La planta del Hospital Belén, cuya buena pro se entregó en noviembre del año pasado, pasaron 60 días y a raíz de unas denuncias que se hicieron en el propio Lambayeque, llegó Contraloría, llegó Geresa y recién se enteraron de que el avance era 11%, ya rescindieron contrato, están lanzando otro proceso y se estima que en 4 meses puede estar instalada la planta del Belén. En ese tema, me parece no equivocarme, ESALU es un poco más rápido justamente por esa verticalidad en lo que es la gestión, ¿no? Entonces, el salud es más expeditivo, le ha llegado una planta a Tumán, ya la están instalando, ya creo que la inauguran en estos días, tienen otra planta que está llegando, están comprando una planta de 160 metros cúbicos para el Almanzora Guinaga, y vuelvo a repetir, creo que por su condición de una organización que tiene ciertas particularidades, es más expeditiva que el propio MINSA, que tiene que pasar por todos esos escalones, desde el MINSA hasta el último puesto de salud, sin tener autoridad sobre muchas de los funcionarios en esa cadena, producto de esta regionalización mal aplicada, que es mi opinión. De repente alguien puede decir, no, más bien falta profundizar la regionalización y dar más competencias. Hay que ser a veces sincero, sobre todo cuando uno tiene una opinión política, y vuelvo a repetir, yo no soy político, pero si tú estás en un cargo, tienes que reconocer que el sistema de regionalización tiene muchas falencias. Yo he participado, Juan Miguel, en ese proceso de regionalización y transferencia de funciones
del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales porque yo tenía un cargo en INDECI y el INDECI transfirió competencias. El INDECI manejaba todos los almacenes a nivel nacional, se los transfirió a los gobiernos regionales y tuvimos problemas, no aquí, en otras regiones, donde el gobernador recibió el almacén y a los pocos días lo vació, lo utilizó políticamente y regaló todas las cosas, a pesar que lo denunciaban. Bueno, decía, yo soy el gobernador o yo soy el presidente regional en aquel entonces, y te estoy haciendo una comparación, ¿no? Y ese es un tema que se tiene que revisar. Obviamente los candidatos no lo mencionan en campaña porque es un tema muy, muy picante, ¿no? Tampoco se habla de una reforma del Estado porque todas las reformas del Estado en el Perú van acompañadas de despido de trabajadores, al menos las experiencias de los últimos 50 años así lo dicen, ¿no? Quería formularte una pregunta sobre la base de tu experiencia justamente en INDECI. He leído de que reabrirían el Hospital Nailán para atender pacientes COVID. Ahora, el Hospital Nailán, por su ubicación, que es distinta, por ejemplo, la ubicación del Almanzora Aguinaga y la extensión que tiene el Almanzora Aguinaga, o el hospital del Hospital Regional de Lambayeque, que está por la USAT, o el Heisen, ¿no? El Hospital Nailán está, por así decirlo, ¿no?, dentro del centro de Chiclayo, y conocemos que sus instalaciones no son muy amplias. Desde tu experiencia en INDECI, ¿crees que sea conveniente que se instale ahí una infraestructura para atención de pacientes COVID? Me parece, por lo que he escuchado al gerente de la red de salud, va a ser para casos, para camas de hospitalización. Si nos vamos a un aspecto eminentemente técnico y imaginariamente, digamos, pasa esa estructura una inspección de seguridad en edificaciones, de ninguna manera la pasa, ¿no? Por el tema de la ubicación del edificio, eso se llama la zonificación y compatibilidad de uso, y por otros aspectos ya vinculados a la propia pandemia. Estamos hablando de un escenario de pandemia. Pero yo creo que se tiene que hacer algo, Juan Miguel. No sé qué idea tendrá de salud y en este panorama tan crítico definitivamente se tiene que hacer algo. La otra posibilidad he escuchado que es el Colegio Militar Elías Aguirre. No nos olvidemos que ese colegio es una estructura moderna. No estaría mal transformarlo por emergencia en un hospital, sobre todo para casos de hospitalización, porque en esta oportunidad, Juan Miguel, tenemos un problema gravísimo que no se vio mucho el año pasado, el tema de la hospitalización. Hoy día no hay ni siquiera camas para hospitalización. El año pasado no había tampoco una gran cantidad de camas, pero al menos podías internar al paciente, darle un tratamiento inicial, inclusive tú sabes que muchos pacientes, algunos conocidos nuestros, no ha habido necesidad que pasen a UCI, de hospitalización, han sido dados de alta, pero ahora ni siquiera hay camas de hospitalización, menos hay camas de UCI. ¿Y qué opinión te merece lo declarado por el director del Hospital Las Mercedes, el doctor Plinio Muro, quien ha anunciado que se va a cobrar por el servicio que reciban los pacientes en el Hospital Temporal de La Victoria, ¿no?, siempre y cuando sean asegurados de salud? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que está definitivamente infringiendo dispositivos legales. En algunos momentos yo he recibido información que en los hospitales de salud han atendido a personas que no eran aseguradas. O sea, y el Estado seguramente le devolverá a salud el costo. Creo que así está sucediendo. Esto no me parece correcto. Hay un tremendo gasto que están haciendo muchas familias, terrible, terrible. Para que tengas una idea, Juan Miguel, y no es extraño para ti, que eres un investigador periodístico, lo que te voy a decir. Un balón vacío el año pasado estaba en 380, 400 soles. Hoy día un balón está en 3.200 soles. 3.200 soles.
Y si lo quieres lleno, te cuesta 3.800 o mucho más. Entonces, yo creo que se tiene que tener en cuenta esto antes de pensar cobrar a los pacientes, ¿no? Me parece que no está bien informado Claro. este director. No, no, no me tocó vivir la falta de oxígeno, pero sí te cuento que mi padre estuvo con el COVID-19, fue internado en el Hospital Almanzora Aguinaga, estuvo con oxígeno a sus 80 años, logró salir de esta terrible enfermedad en mayo del año pasado. Inicialmente lo tuvieron sentado en una silla de ruedas en una zona con unas carpas, con oxígeno, pero sentado en horas de la noche en mayo, donde el frío ya era, bueno, al menos en esa zona, bastante considerable, ¿no? Hasta que hubo una cama y pudo entrar pudieron colocarlo en esa cama, ¿no? Y si bien no hubo la necesidad de comprar oxígeno, sí hubo la necesidad de comprar medicina antes de ser internado, ¿no? E incluso ya internado también se nos pedían unas ampollas con las que Salud no contaba. Y yo escribí un artículo donde justamente señalaba eso, ¿no? De que mucha gente se moría por falta de dinero, Así ¿no? es. Porque si eres de muy bajos recursos, nosotros hicimos un esfuerzo familiar, ¿no? Y yo les agradezco desde acá a todos los familiares que colaboraron en aquella oportunidad. Pero si no hubiese sido por eso, porque nosotros tuvimos que colocar dinero y la familia apoyar en esto, ya, imagínate, pues, ¿no? Entonces imagínate toda esa gente que tiene mucho menos recursos y hoy con la necesidad adicional de la falta de oxígeno, ¿no? Y los precios, cómo cómo han evolucionado y cómo han aumentado en el tiempo, ¿no? Es terrible. Aquí teníamos lo que mencionabas de las camas UCI, que muchas veces no se visualiza. La Claro. línea azul son las camas UCI ocupadas y la línea roja son las camas UCI con las que contamos en Lambayeque, donde prácticamente ya a partir del mes de fines de marzo y todo abril, las líneas se han juntado, lo cual quiere decir de que ¿cuántas camas UCI estarán sobrando? Pues una, dos camas, ¿no? Así es. Y ahí nos estamos moviendo, ¿no? Juan Y es Miguel, terrible. yo te digo algo para cerrar el comentario anterior, por lo que mencionaste del director del Hospital de la Mercedes, que iban a iniciar cobrando a los pacientes. En estos momentos en el Perú, el menor problema que tienes es presupuestal. Si tú analizas el presupuesto del gobierno nacional, si tú analizas los presupuestos de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y ves toda la legislación que se ha dado al respecto, porque ahorita estamos en emergencia. Al estar en emergencia, cualquier entidad del Estado que sea unidad ejecutora puede reformular su presupuesto, puede direccionar ese presupuesto para atender salud, puede deshabilitar proyectos, tú lo conoces, tú has sido funcionario público, puede deshabilitar proyectos y direccionarlos para la atención de la pandemia. O sea, el tema no es presupuestal, el tema es exclusivamente de falta de gestión. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Fíjate, yo hice un comentario la vez pasada sobre la última planta que ha donado la Sociedad Nacional de Industrias al gobierno regional y que Geresa ha tomado la decisión de llevarla al hospital de Ferreñafe. Tengo entendido que están avanzando en las obras civiles. Yo planteé, pero es difícil que se hubiera podido cumplir. Si esta planta se la dan mediante convenio a Cáritas, hay más posibilidades que la planta funcione en el menor tiempo posible. Y sí era posible, ¿por qué? Porque es una donación. Y como el gobierno regional, a través de Geresa, no la ha ingresado a su marquesí de bienes, sí es mediante un convenio, sí la podía transferir. Eso lo he planteado yo en una reunión que tuvimos el viernes con Monseñor Robert Prevos. Yo represento aún al Colegio de Ingenieros porque mi primo Ciro Antonio Salazar Montaño estuvo participando en la iniciativa Respira Lambayeque, que es parte de la iniciativa Respira Perú, como decano del Colegio de Ingenieros, y luego que enfermó y lamentablemente nos dejó, yo lo estoy representando. Y ahí hice el planteamiento, pero lamentablemente no ha avanzado más
no ha avanzado más. Es una planta pequeña que no tiene el trasegador y que tengo entendido que va a ser para atender pacientes en el hospital de Ferreñafe, ¿no? En el caso del Hospital de la Victoria, tú recordarás, ese hospital fue instalado por Esalú y era para que lo administrara Esalú, pero por disposición del gobernador regional dijo que no, que lo iba a administrar Jerez. Y bueno, ya sabes todos los problemas que hay ahí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y el otro hospital que estaba adjunto al Heisen, lo desmontaron. Parece que son hospitales que se instalan mediante un contrato temporal, ¿no? De uso. En otras palabras, no son propiedad de Salud, algunos de Una ellos. millonada también se ha gastado en eso. Así es, no son propiedad de Salud, están prácticamente alquilados, es la palabra, ¿no? Ahora, el tema de las camas UCI no es solamente comprar camas UCI, necesitas ahí todo un equipo, que normalmente son entre 15 y 16 personas, desde los médicos, sociólogos, emergencistas, las enfermeras, son poquísimas las que están especializadas en estos unidades UCI, otro tipo de personal que es exclusivo para esas áreas críticas que hay en todos los hospitales y las clínicas. Entonces, ahí también tenemos otro déficit. Por más presupuesto que tengas, no hay en el mercado laboral médicos con este nivel de especialización, y ahí hay otro gravísimo problema por el cual estamos atravesando. Al final, Juan Miguel, yo creo que definitivamente, sin dejar de orar y rezar porque esto se supere, el tema de las vacunas es fundamental, y tú has mostrado un cuadro que realmente es preocupante. Estamos muy, muy, muy bajos en colocación de vacunas, a pesar de que el Perú tiene mucha experiencia en vacunaciones, sobre todo en niños y menores de edad. Estamos teniendo serios problemas, ¿no? Ahora parece que el panorama a nivel nacional está ya aclarándose un poco más, y hay algunos países que han asegurado su stock y estarían dispuestos inclusive hasta donar. El caso de Estados Unidos, a muchos les llama la atención, inclusive han hecho análisis de tipo ideológico, que el imperialismo yanqui. Oye, Juan Miguel, creo que tú y yo conocemos familias que están viajando, que con suerte han tenido su visa actualizada y no son millonarios, Juan Miguel, no todos son millonarios. Es familias que se han esforzado, que han trabajado. Creen que todos los que están viajando a Estados Unidos son multimillonarios y van a vacunarse. No, nosotros conocemos, Juan Miguel, nosotros conocemos en nuestro entorno familiar y amical, y que yo sepa, no son millonarios, son familias trabajadoras que han viajado. Como me dijo un amigo, yo he viajado y me he vacunado en una farmacia, me dice, sin ningún problema, sin ningún problema, sin ningún problema. Algunos se quedan allá, otros regresan, van a volver a regresar para la segunda dosis. Están haciendo un tremendo esfuerzo, y no deberíamos criticar, porque eso está ayudando mucho a bajar la demanda acá en el Perú. Más bien deberíamos dar todas las facilidades, incluida la posibilidad que las empresas también puedan vacunar. Yo tengo familiares directos que trabajan en empresas privadas y me dicen frecuentemente, mi empresa está dispuesta a poder vacunar a todo el personal, inclusive en algunos de los casos hasta la comunidad donde tienen una explotación minera o gasífera. Fíjate, el caso de Chile es un caso interesante. Ahí las empresas, por ejemplo, el grupo Saga Falabella, que dicen que lo van a desaparecer porque es monopolio. Yo no sabía que el grupo Saga Falabella era monopolio, pero bueno, ya. El grupo Saga Falabella, ¿qué ha hecho en Chile? En coordinación con el Estado, a través del Ministerio de Salud chileno, ha recibido vacunas, bajo el control del Ministerio de Salud del Estado, ha vacunado a todito su personal y son parte de la estadística nacional.
¿Qué otro acuerdo habrá en el convenio? Desconozco. Pero esa es la forma. Es que es un alivio para el Estado. El Por Estado supuesto. es un apoyo, es una ayuda, ¿no? O sea, Juan Miguel, tú sabes que nuestro presidente hace ya más de un mes salió en declaraciones públicas a decir que era beneficiar a los ricos y perjudicar a los pobres. que esa es una... Mira, había algo que también no quería dejar pasar, que tú has dicho y que con lo cual coincido plenamente, es de que muchos de los problemas que tenemos en el Perú en cuanto a la cosa pública y a la ejecución es un tema de gestión, no es un problema de modelo. El problema es de gestión. Si no, miremos los gobiernos regionales y miremos los gobiernos regionales que más plata reciben porque tienen canon y donde justamente están estos señores que persiguen una misma ideología. Cajamarca, yo le decía, es inconcebible, por ejemplo, claro, el 2018 no teníamos el problema de la pandemia, pero es inconcebible que en el 2018 Cajamarca, por ejemplo, el 17% de su infraestructura educativa necesitaba ser o reparada o renovada. Y devolvió 380 millones de soles porque no lo gastó de las transferencias recibidas por el gobierno. O sea, esas son las cosas que son inconcebibles, que yo no las puedo comprender, ¿no? La poca capacidad de gestión, la poca capacidad de gasto que tienen estos gobiernos y estos señores que se llenan la boca de hablar y de decir que el Estado debe asumir la mayor cantidad de la actividad, debe ser un Estado empresario. Y no son capaces de manejar un gobierno regional y quieren manejar el Estado en su conjunto, ¿no? El gobierno nacional. Eso es inconcebible. Les recuerdo Ahora, que imagínate, ya que tocas un tema actual, ¿no? Solamente voy a mencionar el caso de gas de camisea que se viene repitiendo, ¿no? En el discurso de uno de los candidatos. Vamos a expropiar el gas de camisea, vamos a expropiar el gas de camisea. La culpa de que la comunidad donde están los pozos gasíferos no tenga gas, no es de la empresa, es del Estado, es del Estado. Esa provincia que recién se ha creado, que se llama Megantoni, ¿no? Porque antes era la convención, tengo entendido que se creó esta provincia o distrito, no sé, que entren a la página del MEF y van a poder darse cuenta que ha recibido el año pasado más de 300 y pico millones por canon gasífero. Y las propias autoridades no le echan la culpa a Camisea por su situación. Dicen, no, el municipio no puede ejecutar por este motivo. El gobierno regional tampoco, el gobierno nacional tampoco. En ningún momento dicen la empresa, pero siempre vas a lo demagógico, ¿no? Al populismo, la empresa. Dice, vamos a expropiar para todos los peruanos. Lo primero que les va a decir Plus Petrol, ya yo les entrego la empresa, pero me tienes que devolver mis 6.000 millones de dólares que yo invertí acá. De inversión, lógico. En el marco de un convenio que firmé con el gobierno hace varios años y yo me retiro. No, que te vas y va a suceder lo que sucedió cuando el gobierno de Fujimori tuvo que renegociar toda la deuda externa, aparecieron los acreedores del Perú desde la época de las expropiaciones de Velasco, aparecieron los acreedores de la época del primer gobierno de Alan García y se metieron a la negociación y el gobierno tuvo que pagarles. Muchos no saben que, por ejemplo, la Belco, que fue expropiada en el primer gobierno de Alan García, se le tuvo que pagar 50 millones de dólares a raíz de un juicio que había en fueros internacionales. Se les tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque ellos ya saben, cuando comienzan a renegociarse las deudas, intervienen ahí a través de su bufete de abogados, y tú lo conoces muy bien, ¿no? Eso va a suceder. Entonces, 6.000 millones de dólares invertidos, ahora el Estado recibe regalías, recibe impuestos que paga la empresa, y se evitó gastar 6.000 millones de dólares en una explotación, ¿no? Que eso sí se puede utilizar para las tareas que son propias del Estado, salud, educación, seguridad.
un poder judicial fortalecido, carreteras, infraestructura pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Claro, no te vas a meter pues, de minero, de explotador de gas, que requiere grandes inversiones y grandes presupuestos para el mantenimiento, claro. Mira lo que le está pasando a Venezuela ahorita, ¿no? Que no tiene plata ni siquiera para comprar algunos repuestos para sus refinerías y se ve obligado a que la refinería pare, porque esos repuestos tienes que importarlos del extranjero y ahora ya no los puede importar, pues, ¿no? Entonces hay que Claro, analizar. mucha gente, o sea, hablan de nacionalización y no entienden de que al nacionalizar tienen que pagar igual el justiprecio al Así es, extranjero. así Dicen, es. no, que como Rusia, por ejemplo, nacionalizó, sí, pero Rusia, la empresa estatal rusa petrolera, le pagó a los británicos 56.000 millones de dólares. cincuenta y Efectivamente, seis mil millones de dólares. Tú estás hablando, por así es, ejemplo, de tener que pagar por camiseta 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Eso es más que todo el presupuesto de educación en un año. ¿De dónde va a sacar el así Estado es, esa cantidad de dinero? Y efectivamente. ahorita, como producto de la pandemia, que es algo grave, que nadie lo ve, nadie lo siente, porque todavía no lo podemos visualizar, es de que producto de la menor recaudación, porque el Producto Bruto Interno se está contrayendo, y teniendo el Estado un presupuesto que cumplir, nos estamos endeudando cada vez más. Así es, Ya la así es. deuda está hasta el año 2050, hasta el año 2050. ¿Y de dónde estos señores pretenden nacionalizar las empresas? ¿Con qué dinero van a hacerlo? Y luego, ¿con qué capacidad técnica van a poder operarlas? Eso es sumamente complicado, ¿no? Pero en fin, Es un cada... Estado, como tú muy bien dices, que no es capaz de comprar plantas de oxígeno y quieres manejar empresas tan grandes como Camisea. Claro, a la hora que tú haces un comentario de ese tipo, lo único que recibes son insultos, ofensas, diatribas, pero no recibes una respuesta, digamos, que te permita a ti analizarla y establecer una polémica de altura, donde prime la tolerancia. No, hablan, por ejemplo, ahora, hablan de los famosos 6.000 millones de dólares que sacó la corrupción al extranjero. Ahora dicen, los vamos a traer al Perú y los vamos a repartir. Y la gente se imagina que de esos 6.000 millones de dólares le tocará algo, no sé, $200, $100. Es realmente bastante irresponsable lo que se viene diciendo y se está jugando lamentablemente con las expectativas de la población, porque al final eso Claro, no se va a poder ejecutar, ¿no? es que Definitivamente. como yo lo digo, ¿no? Como yo suelo decirlo, se ha juntado un tema, el tema del COVID y el tema del enfriamiento de la economía que ya venía desde el año 2019. No es algo nuevo. Así es. El año 2019 nosotros hemos crecido solamente 2,16% con Vizcarra en el poder, Claro, efectivamente. cuando el promedio de los últimos 20 años era 4,8%. Eso quiere Así decir es. que nuestra economía ya se estaba enfriando, ya estábamos teniendo, Vizcarra ya se había endeudado con el extranjero, ya había generado una mayor deuda pública, ¿no? Y encima, el 2020 viene el tema de la pandemia. Entonces, ¿eso qué ha generado? Que de 20 millones de pobres, ahora tengamos 30 millones de pobres. Lógicamente, el descontento es mayor, pero no es un tema de que el modelo haya fallado, sino que lamentablemente se ha juntado el enfriamiento de la economía por una mala gestión, más el tema de la pandemia que ha generado que 10 millones de personas pasen a la condición de pobres, adicional a los 20 que ya existían. Entonces, el descontento es mayor, pues, o hay una sensación de mayor descontento, ¿no? Que se está capitalizando, ¿no? Que algunos están diciendo, oh, es el modelo, es este otro, ¿no? Ese es el Sí, tema, ¿no? cuando tú tienes oportunidad de conversar a veces en las redes sociales o en pequeñas reuniones familiares con personas que, como tú, que entienden las cosas. Por ejemplo, yo la vez pasada hice un comentario sobre el modelo económico y yo decía,
¿Qué tiene que ver la Constitución con los problemas que tenemos ahora? No que hay que modificar la Constitución, probablemente habrá que revisarla y mediante algunas enmiendas, Todo es perfectible. claro, se pueden cambiar artículos de la Constitución. Es más, nuestra Constitución última ya ha sido cambiada en varias oportunidades por el Congreso, cumpliendo todos los requisitos que están establecidos. No, quieren una asamblea constituyente para cambiarla totalmente y modificar Capítulo todo lo económico. que es todo el tema económico para volvernos pues un país estatista y un país que permita que el Estado haga empresa. Entonces yo les digo, les voy a hablar de 3 obras nada más. La modernización de la refinería de Talara. 6,000 millones de dólares botados ahí. Esa es la palabra correcta en el gobierno de Humala. 6,000 millones de dólares. Eso se pudo invertir en hospitales, en mejorar el sistema educativo, sí se pudo. El gobierno de aquel entonces, con esta constitución, sin consultarla, no hay necesidad, tomó la decisión política de invertir en la modernización de la refinería de Talara, que hasta ahora no la terminan, está al 90% y ya van más de 6,000 millones de dólares, y la gente se muere ahí a 1,500 metros de la refinería, está el hospital de Talara, y se mueren diariamente 10, 20 personas. Entonces no es el tema del modelo económico. Otra de las obras famosas es la Interoceánica Sur, 5,000 y 6,000 millones de dólares. Ahí estamos hablando de 12,000 millones de dólares, fuera de toda la corrupción que hay, ¿no? Fuera de todo ese panorama. Y otros gastos que ha hecho el gobierno, que llegamos fácilmente a las 12,000, 14,000 millones en los últimos 10 años, que se han podido utilizar en otros sectores menos favorecidos, pero son decisiones que las toman los gobiernos de turno. No es tema de la Constitución, no es un asunto vinculado a la Constitución. Así es. Así la modifiques, el gobierno va a querer en su momento, cuando esté en el poder, invertir en algún proyecto. No, yo tengo claro de que las intenciones de modificar la Constitución tiene otra finalidad, más que la económica, la política. Así Y es. no, eso es claro, ¿no? Eso es claro. Y como nosotros sabemos, pues hay algunas posiciones ideológicas que lo que buscan es perpetuarse en el poder. No es que termino mis 5 años y me voy tranquilamente. De ahí nomás, miremos nada más, ¿no? Y han dicho bien claro de que en cuanto a la Asamblea Constituyente estaría conformada el 50% por elección popular y el otro 50% por las organizaciones sociales. Así es. O sea, ¿y quién va a determinar qué organización social entra y qué organización social no entra? ¿No? O sea, es algo sumamente complejo. Regresemos a nuestro tema. Estábamos en Lambayeque. Este cuadrito, también de OPEC COVID, nos muestra la evolución de los fallecidos por causas no violentas, o sea, se supone que es COVID, ¿no? Entonces, esta línea verde de acá abajo nos muestra la media móvil, que es semanal, que se mide semanalmente, de los fallecidos en el año 2019. Y la roja es la media móvil del 2020-2021. Entonces, si nos damos cuenta, pues, la diferencia es abismal, ¿no? Es Así es. tremendamente abismal, ¿no? Entre mayo, junio del 2000, en Lambayeque, de mayo, junio del 2020 tuvimos un pico y el otro lo estamos teniendo ahora, ¿no? En cuanto a fallecidos por causas no violentas que se suponen en su mayoría son por efecto, no se supone, sino que todos sabemos, en su mayoría son por efecto del COVID, ¿no? ¿Crees tú que ya hemos entrado a una disminución de esta segunda ola, Carlos? Mira, de acuerdo a la información que inclusive tú manejas, hay una ligera disminución. El último cuadro que he visto ha sido el del día de anteayer a nivel nacional, a nivel nacional.
pero también hay un gráfico de Lambayeque, y ahí indica claramente de que en el caso de Lambayeque no está disminuyendo, no está disminuyendo. Es una información muy, muy, digamos, confiable, pero a nivel nacional sí está bajando y en otras regiones también. Yo pregunté el año pasado a un amigo médico qué cosa es lo que había sucedido a fin de año, ¿no? Cuando comenzó a bajar la cantidad de contagios y fallecidos a nivel, inclusive mundial, ¿no? Esto ha sucedido también en Europa, en Italia, en España, y acá también sucedió. Y la verdad que no me dio una explicación, digamos, convincente, ¿no? Yo no creo que haya sido debido al manejo de la pandemia el año pasado, estoy convencido de eso, pero algo sucede y no tiene tampoco que ver con la inmunidad de rebaño que tanto se habló en Loreto, se habló que probablemente eso sea en Lambayeque y que el 40% de la población de Lima y Callao ya estaba contagiada. Yo creo que hay otros factores vinculados al mismo virus, ¿no? Y esperemos, Dios quiera, que se esté llegando a esa Hablando de inmunidad de rebaño, mira lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos todavía no están vacunados ni el 50% de la población, pero la cantidad de fallecimientos ha descendido, pero terriblemente. es que han descendido los contagios. Pues. Tú al tener personas vacunadas con las 2 dosis o con una cuando comenzaron a aplicar la Johnson & Johnson, ya tienes menos posibilidades de contagio. Es fundamental. Por eso que el americano está vacunando a todo el mundo, porque ellos dicen, si no vacunamos a los indocumentados de este país, que son cientos, la cadena no se va a romper. Ese es un análisis lógico. Por eso que ahora hasta gente, antes estaban pidiéndote, al comienzo, te pedían el certificado de residencia, un montón, amigos, yo tengo un amigo que ha estado en la cola, estábamos hablando de hace 2-3 meses y no lo pudieron vacunar en la Florida. Ahora no, ahora están vacunando a todo el mundo, justamente por lo que tú acabas de mencionar. La Florida, que no termina de vacunar al 45% de su población, ya levantó todas sus restricciones porque ya se ven los efectos de la vacuna en la menor cantidad de contagios y ya de alguna manera ya estás reduciendo la cantidad de fallecidos, ¿no? Acá hay otro cuadro, ya, este es el cuadro que a mí me ha llamado profundamente la atención, ¿no? Que es el desfase de fallecidos por COVID entre la DIRESA, que es la Dirección Regional de Salud, y el Ministerio de Salud al 25 de abril. Según la DIRESA, los fallecidos son 4.837 en Lambayeque. Y según el MINSA, 2.495. ¿Por qué esta diferencia abismal? La explicación la han dado en varias oportunidades. No hay un buen manejo de la estadística, hay un sistema que maneja el MINSA, no ingresan la información y por eso la gran diferencia. Fíjate, la última información de hace unos pocos días, oficial diríamos, del comando COVID, es que hay más de 5.050 fallecidos. Pero si a esto le agregamos, como ya hemos mencionado, el subregistro, que de alguna manera tiene que ver con esto, si le agregamos la información que no se ingresa, si le agregamos los que fallecen en las casas, los que les cambian el certificado de defunción por un tema humanitario, en Lambayeque mínimo estamos en 7.800 o 8.000 fallecidos. O sea, ninguna de las dos cantidades es real. Ninguna de las dos es real. No, ninguna. Veamos este otro cuadro, ya para ir terminando. Este cuadro es de una información que ha publicado el Ministerio de Economía y Finanzas el 30 de abril, o sea, aquí hace 4 días, ¿no? Respecto a los supuestos macroeconómicos hasta el 2026. ¿Y por qué lo traía? Porque aquí
dentro de, en todos estos supuestos, ¿no? Consignan el plan económico frente a la COVID-19, ¿no? Y en porcentajes del PBI nos dice de que se ha gastado 20,6% del PBI. ¿Y qué era lo que me llamaba la atención? Que solamente el 0,9% del PBI había sido para atención inmediata a la emergencia. Algo que muchos han venido reclamando y que sin embargo cae en saco roto porque a nadie le interesa. ¿Piensas tú que la atención inmediata puede ser una de las soluciones a este tema del COVID? Yo creo que esa información coincide exactamente con lo que hemos conversado. Las deficiencias sobre todo en la respuesta epidemiológica, definitivamente. Ahí está claramente definido lo que hemos conversado. O sea, no hay un buen manejo de la respuesta epidemiológica en los tres niveles de gobierno nacional, regional y local, ¿no? Eh, Podría ser mucho más realmente, ¿no? Mucho más. Hay otros porcentajes del PBI que son más elevados, que eso prácticamente ayuda un poco a reactivar la economía, ¿no? Pero la parte de la atención inmediata a la emergencia es fundamental y nos indica pues de que no hay una buena gestión presupuestal, creo que es la palabra correcta, ¿no? Claro, no estamos diciendo que lo demás no sea necesario, porque el Claro, soporte económico a las familias vulnerables, el soporte claro, económico a claro. las empresas, a la cadena de pagos, el apoyo y soporte a la economía, hay mucha gente que no lo entiende, ¿eh? Hay mucha gente que no Así entiende es. Reactiva Perú, por ejemplo, dice, no, Reactiva Perú le están regalando el plata a los empresarios, pero no entienden de que justamente si las empresas terminan quebrando, se va a generar un mayor desempleo y el Así desempleo va a es. generar una mayor pobreza. Es que Entonces, es el discurso demagógico, pues no, dice, no, la claro, empresa tal, es un discurso así es. demagógico o de total desconocimiento del tema económico y es lamentable, pues, ¿no? Yo pienso que Así un es. candidato a la presidencia, ya sea del Perú o de cualquier gobierno regional, tiene que conocer algunos temas principalmente de economía, porque si no, pues Claro. está en nada, ¿no? Por eso que a uno de los candidatos, ya habiendo confirmado su escasa capacidad intelectual y de manejo de varios temas, se le está exigiendo la presentación de su equipo técnico, pues es lo único que queda. O sea, dicen, ya no podemos exigirle a él, no va a dar más, ¿no? Este cuadro él lo va a ver y se va a caer patas arriba, ¿no? Inclusive tú sabes que se equivocó cuando mencionó en uno de sus discursos que iba a asignar el 10% del presupuesto para el sector de educación y el 10% para salud. Del Y ya PBI. era el 20%, ¿no? Entonces, cuando uno analiza, sin ser un economista, digamos, experto en estos temas, como si lo eras tú, te das cuenta que el presupuesto es el 21 y pico por ciento del Producto Bruto Interno. O sea, si tú utilizas el 20% en dos sectores, ya no tienes nada de presupuesto Ah, para todo el resto por ciento del aparato estatal, ¿no? Entonces, na- pero eso no se la- la- entiende, ¿no? el gasto previsional nada más de pago de pensiones es el 2% del Producto Bruto Interno, o sea, es casi Así es. el 8 o 9% del presupuesto general de la República. Y con el Entonces, agregado de toda la inestabilidad que habría en un escenario probable de un triunfo, se va a caer la recaudación, el dólar va a subir, etcétera, etcétera. Entonces, al final, no te va a alcanzar el presupuesto ni siquiera para cumplir con lo mínimo que está establecido por parte del Estado. Y en esas crisis han entrado muchos países y nosotros ya lo hemos vivido, ¿no? Sí, yo quería comentarte
si me permites, Juan Miguel, algunas propuestas que hemos hecho como asociación civil. Ese era justamente ya sí, la última etapa de esta entrevista. Estaba sí, orientada justamente, tengo aquí el pronunciamiento de Asil, ¿no? sí, Entonces, me gustaría que un poco nos expliques de qué se trata, cómo es sí. que nace esta iniciativa, ¿no? Bueno, ASIL se crea en el año 2019, en el segundo semestre. Casi todos los fundadores tú los conoces. Está Max Santolaya, el ingeniero Ramón Cornejo, Roberto Villanés, Rafael Aite, etcétera. Y en el camino han ido incorporando más miembros. A mí me incorporaron el año pasado para ver todo el tema de gestión de riesgo de desastres, sobre todo estas obras que se estarían ejecutando en la cuenca de la Leche y Motupe, en el marco del convenio de gobierno a gobierno. Y hay una empresa ganadora, muy pocos saben, ¿no? Y hay una empresa ahí ganadora, que es Río del Norte, que es un consorcio uruguayo-francés, que viene haciendo los estudios hidrológicos en el río La Leche y en el río Motupe. La cifra que se va a invertir ahí es cerca de 400 millones de soles. Entonces, nosotros estamos participando en las reuniones, algunas presenciales, otras virtuales, y algunos otros temas, lo del drenaje pluvial de Chiclayo, siempre en coordinación con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, para mantener informado a todos los miembros de ASIL en nuestras reuniones habituales de los viernes y de la noche, y a través de ASIL a la población lambayecana, ¿no? Sobre todo hablando de los grandes proyectos. Este documento, como tú lo habrás leído, es un documento muy técnico. Lo ha elaborado un equipo de médicos, algunos de ellos miembros de ASIL, que conocen toda la problemática, liderados por el doctor Werner Carpio, que es el actual gerente del hospital Almanzora Aguinaga Sen, ¿no? Y bueno, las propuestas ahí están establecidas. El primer punto es el tema de la vacunación masiva, ¿no? Luego se habla del plan Lambayeque, que tiene que ver con un asunto de liderazgo ahí de las autoridades, un mejor nivel de coordinación y articulación, que es escaso, porque se sabe que en ningún momento ha habido un buen nivel de coordinación, ni siquiera entre el MINSA y el Salud, ni siquiera entre el MINSA y el Salud. Políticamente, probablemente sí. Para la televisión, sí. Para la foto, sí. Pero ese es un nivel macro. Pero a nivel institucional, la coordinación es muy escasa y se observa más directamente en los gobiernos subnacionales. Luego viene el tema de la parte epidemiológica, ¿no? En el punto que habla sobre las brigadas de salud, ¿no? Con capacidad diagnóstica, terapéutica y de transporte. Esto tiene mucha lógica, ¿no? O sea, no decimos que no se ha hecho, pero se ha hecho de manera desordenada, poco articulada. Esto es prácticamente el cerco epidemiológico que todavía se puede hacer. Se puede hacer para detener la cadena de contagios, ¿no? Se habla también de tener una central única de emergencias, con ambulancias, ¿no? Que permitan evitar en lo posible lo que está sucediendo ahora. Ahorita no hay ni siquiera ambulancias para transportar pacientes a los hospitales. Las ambulancias, la mayoría son de empresas privadas, están cobrando 250, 300 soles por traslado de un paciente, pero esto se podría mejorar, ¿no? Bueno, también habla en el punto 5 sobre que Lambayeque debería ser el centro de referencia de salud en toda la región macronorte, la implementación de más centros asistenciales modulares para la atención primaria en el primer y segundo nivel. Esto también tiene que ver con evitar que haya complicaciones de pacientes y que tengan que ir a hospitalización y luego a UCI, ¿no? Siempre estos puntos están relacionados en su mayoría a la primera respuesta, en el primer nivel de atención. También se hace una denuncia a su salud. La verdad que muchos no saben ni que existe su salud, ¿no? La Superintendencia Nacional de Salud, que debería ser una entidad que fortalecida, podría estar en los hospitales viendo cómo apoyar al paciente, porque esa es su función, ¿no? Yo recuerdo el año pasado
en plena pandemia, pude contactarme con un representante de su salud en Lambayeque y se molestó conmigo. No era un caso de un familiar, era una persona conocida que me pidió por favor que para que lo atendieran en el hospital regional. Y cuando llegó al hospital regional, lo primero que le dijeron, tiene que ir usted a comprar un balón de oxígeno. Y me llamó su esposa y me dice, señor Valareso, mire, nos están exigiendo oxígeno. Yo conseguí el teléfono de este representante de su salud para hacer una denuncia formal. Y me contestó como a las 7, 8 de la noche y se molestó y me dijo que ese era su número privado. Le dije, discúlpeme, a mí me lo han dado. A mí me lo han dado y, sí, bueno, pero ya, bueno, ya, ¿de qué se trata? Así me lo dijo. Bueno, le digo, con la disculpa de caso, se trata de esto. Ya, se van a comunicar con usted. Me llamó una señorita después y le dije lo que estaba sucediendo en ese momento en el hospital de salud, ¿no? Bueno, ahí en el comunicado se menciona ese asunto. Luego el tema de salud también se menciona qué es lo que está haciendo. Están comprando una planta de oxígeno de 160 metros cúbicos para el Hospital Almanzor. Y lo que se requiere definitivamente es poder establecer un solo plan de acción en Lambayeque. Para eso necesariamente hay que reunirse con el gobernador, con las principales autoridades y que sentados en una mesa puedan conjugar los planes de Gereza, si es que lo tiene, y del plan de salud para tener un solo frente de ataque a la pandemia en Lambayeque, ¿no? Ese es más o menos un resumen de este pronunciamiento. Ojalá se pueda hacer algo, ¿no? Ojalá, rogamos que... Me dijiste que así no solamente se había quedado en pronunciamiento, sino que también habían participado de la gestión de una planta de oxígeno en sus inicios, que finalmente fue instalada, creo, en Ferreñafe, ¿me dijiste? Hace un mes y medio aproximadamente, iniciamos gestiones con la iniciativa Respira Perú, que es una iniciativa liderada por el arzobispado de Trujillo, la Sociedad Nacional de Industrias y la Universidad San Ignacio Loyola. En Asil hay gente que conoce a todos, ¿no? Yo conozco a Raúl Díaz Canseco, Monseñor Cabrejos, que preside esta iniciativa a través del arzobispado de Trujillo, y él es el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, es de Llama, y acá en Chiclayo viven muchos llaminos, ¿no? Bueno, yo soy lambayecano. Y Ricardo Márquez es de la Sociedad Nacional de Industria, también un conocido. Logramos contactarnos con Ricardo Márquez. Tuvimos una reunión virtual y nos ofreció apoyo. Por otro lado, también estábamos conversando con Monseñor, que al final, en esas reuniones se aprobó lo de la campaña Oxígeno de la Esperanza, que permitió comprar la planta de oxígeno de Cáritas en Pimentel. Se está comprando otra planta que se va a instalar en Muchumí. Entonces, la Sociedad Nacional de Industria lo que nos dijo, no tenemos plantas. Aquí, Juan Miguel, pudimos confirmar que ni siquiera se había hecho gestión. Todas las regiones o las regiones con mayor cantidad de casos COVID, mayor cantidad de fallecidos, todas tienen plantas que han conseguido de Respira Perú. Aquí prácticamente nos dijeron como que no habían gestionado nada. O sea, no estoy hablando de un tema de comprar plantas, estamos hablando de un tema de gestión. No se había hecho gestión. Trujillo tiene 2 plantas, Piura 2 plantas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos dijeron, estamos convocando nuevamente a las empresas para que den sus aportes y vamos a comprar más plantas. Y dentro de esas nuevas compras, una de ellas va para Lambayeque. Estuvimos esperando y un día, que ha sido hace 20 días, más o menos 4 de la tarde, me llama un representante de Asil en Lima y me dice, Carlos, me han llamado de la Sociedad Nacional de Industria y tienen una planta pequeña de 20 metros cúbicos, que es para camas a través de cañerías, no tiene el trasegador. Y dice que nos las pueden llevar hasta Chiclayo. Necesitan un informe técnico.
y nos daban 2 horas. Entonces yo me contacté con alguien de la Gereza y nos alcanzó el informe técnico un poquito fuera de hora, pero no importa, y también nos contactamos con ESALUD. Y el informe técnico llegó como a las 6, 7 de la noche y se logró al final que esa planta viniera a Lambayeque. Te lo digo así porque yo he participado en las gestiones, no es que me lo han contado, ¿no? Luego, ya comenzamos a ver dónde podía ir la planta y al final acordamos de que no interesaba. Pero su salud había presentado el informe técnico más completo, salud, perdón, y tomaron la decisión ellos de llevarla al Policlínico de La Victoria. Ahí dijeron falta, perfecto, no hay problema. Pero luego, a los pocos días, había una nota de prensa donde decía el gobernador la había gestionado. Un acuerdo en una de las reuniones fue no decir nada, y lo importante es que la planta ya estaba prácticamente en Lambayeque. Eso era lo importante. Aquí no era de salir a aclarar, a desmentir a nadie. Eso fue claro, unánime no en la segundo reunión, plano. y el propio presidente de Asil dijo, no vamos a tocar el tema. Ya está la planta viniendo, y efectivamente llegó un domingo a Ferreñafe. Sé extraoficialmente que la están instalando. Y esa es la planta justamente que yo mencioné hace un momento, que podía ser mediante un convenio transferida a Cáritas, que como entidad privada tiene más facilidad de gasto y pudiera estar operativa en el menor tiempo posible. Mira, la planta de la iniciativa Oxígeno de la Esperanza está funcionando en menos de 2 meses. Eso es imposible pensar por parte del Estado, es imposible. Estamos hablando de 4 o 5 meses. Hay otra planta que va a comprar la Municipalidad de Olmos. Nosotros hemos estado averiguando a raíz de que, como yo trabajo en la Municipalidad de Lambayeque, conversando con el señor alcalde, ya se acordó comprar una planta para la ciudad de Lambayeque, que no tenemos ninguna planta acá, en toda la provincia la única es la que está camino Muchumí, que es privada, y también estamos comprando balones de oxígeno, ¿no? Entonces estuvimos averiguando proveedores y ya está el proyecto en camino para comprar esa planta. Y dentro de esa investigación que hicimos para preparar el informe sustentatorio del pedido, porque el pedido salió de mi sugerencia, porque así nos dijo el señor alcalde, nos pusimos en contacto con Olmos. Y me acuerdo que un domingo hablé con un funcionario y me dijo, ingeniero, ni se meta con la Jerez. Nosotros hemos firmado un convenio para que ellos elaboren el proyecto y el perfil y el expediente. Y la plata, le digo, ¿de quién es? Es de nosotros. Nosotros tenemos el 1.100.000. Pero firmamos el convenio en octubre del año pasado. Mire cuántos meses van y hasta ahora no podemos concretar la compra. Ha entrado el nuevo gerente y lo primero que ha hecho es firmar un oficio dirigido al alcalde de Olmos, donde encuentran más observaciones todavía al expediente. Y me dicen que eso va a demorar 4 meses. Imagínate, ya estaríamos hablando de octubre, noviembre, 8 meses van, y Olmos, con presupuesto de ellos, no puede comprar hasta ahorita la planta. Igual ha sucedido con la planta del Belén, igual sucedió con la planta donada por el ingeniero Galo Muñoz, que si me ve por las redes sociales me va a llamar, oye, ¿por qué me has mencionado? Porque él no quería que lo mencionaran, que él había donado la planta y que al final terminó instalándola. Te lo digo así, Juan Miguel. Entonces, por eso es que yo mencioné, no sé, la verdad, producto de la desesperación con que veo a nuestros paisanos. Ahorita justo me están llamando por un amigo que está en el hospital y no le encuentran cama, pero ya ingresó. Yo planteé esa posibilidad de ese convenio, pero no se ha podido concretar, la verdad, ¿no? No se ha podido concretar, y ya sé que la están terminando de instalar la planta en Ferreñafe, ¿no? Ojalá Dios quiera se instale lo más pronto posible, ¿no? Bien, yo te agradezco, Carlos. Ha sido una entrevista bastante amplia. Nos tenemos casi 1 hora con 40 minutos de programa. Así es. Y bastante instructiva. Te agradezco por habernos dado parte de tu tiempo y habernos aclarado algunos temas referentes a este problema de la pandemia y la participación de la sociedad civil en la lucha contra el COVID-19, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Ha sido una
muy buena oportunidad de podernos dirigir a la amplia audiencia de Lambayeque y bueno, creo que estos programas a través de las redes sociales salen de las fronteras a todo el mundo, ¿no? Hemos tocado temas interesantes. El título de la entrevista está muy bien puesto, ¿no? La sociedad civil. ¿Cómo podemos nosotros colaborar a través de instituciones como ASIL, los colegios profesionales? ¿Cuánto hemos querido aportar? Pero a veces eso no se entiende por parte de los políticos y se comienzan las suspicacias, que de repente quiere ser candidato al Congreso, a la presidencia de la República, a la alcaldía, etcétera, ¿no? Yo creo que eso hay que fortalecerlo. Fíjate, la entrevista ha sido tan amena que en algún momento hemos tocado hasta temas políticos electorales, siempre haciendo un gran esfuerzo de mantener la neutralidad tal como está establecido en las normas electorales. Juan Miguel, muchísimas gracias. Muy reconocido por esta entrevista y hasta otra nueva oportunidad. Gracias a ti, espero justamente que en alguna otra oportunidad podamos contar con tu presencia. Por lo demás, nos vemos, bueno, el día lunes tengo programada una entrevista con Karina Sobrino, ella es de NutriHouse, y con ella vamos a seguir con el tema del COVID para que nos hable un poco sobre la necesidad de una buena alimentación también en esta lucha contra la pandemia, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Juan Miguel. Nos vemos. A seguir orando y cuidándonos mucho. Sí, de igual manera. Un abrazo. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo.